y cobran el seguro y dicen que han desaparecido entre las Bermudas. Y eso ha pasado más de una vez también, ¿sabes? O sea, se lo toman a bien, se lo toman a mal, hay picaresca y de todo un poco. Pero la gente vive con el fenómeno. No puede hacer otra cosa. Está con el fenómeno. Está con el fenómeno, no puede hacer otra cosa. Han oído ustedes a Carlos Blasco, al que sí le vamos a dar un aplauso, porque vamos a pasar... Como les digo, vamos a pasar a darles otro maravilloso consejo publicitario. Los nuestros lo tenían como si fuera el sol, era lo que les mantenía... Estos son miles de años. Unos cuantos miles de años. Miles de años. Sí, cuando se apagaba el sol, encendían la hoguera, o sea, era la continuación. Entonces, la tradición se remonta desde hace miles y miles y miles de años. Entonces, a partir de aquí se han ido abriendo diferentes tradiciones. ¿Y qué simbolismo tiene? ¿Qué se hace esa noche? ¿Qué se pide? ¿Qué no se pide? ¿Qué tipo de jolgorio se organiza? Bueno, hay diferentes tipos de jolgorios, depende de cada una de estas tradiciones que yo te voy diciendo, porque una de ellas es saltar por encima del fuego una pareja para que puedan llegar a una feliz boda. Esto lo hemos visto en documentales. Sí, lo hemos visto en documentales. Andando sobre la... Andando es para purificarse. O sea, yo diría más, andando es demostrar que uno está purificado. Es la prueba del fuego, da a entender que la persona que pasa por allí encima es puro, por eso no se quema. O sea, ya también lo hemos visto en algunas películas. Por eso la mayoría nos quemamos. Por eso nos quemamos, sí. Porque no somos ni puros ni colillas de cigarro. Nos queda mucho por la pureza. Sí. Muy bien, ¿qué más? Bueno, también el pasar la noche de San Juan al raso, o sea, hay en diferentes pueblos que se revuelcan desnudos en las hierbas para recoger el rocío de esa noche que hace de purificación. ¿Se revuelcan de uno en uno o de dos en dos? O juntos, lo pueden hacer como quieran. Juntos mejor que separados. O sea, juntos pero se purifican más todavía. Más todavía. Se purifican porque abusan del puro. Claro. Es mucho mejor. Sí, aquí viene la tradición de las brujas, o sea, las brujas, la purificación, el bosque, la noche de San Juan, es casi todo lo mismo, lo que antes decíamos del sexo, o sea, todo va bastante junto. ¿Hay algún lugar definido por ahí donde concretamente se hagan estas reuniones? Esas reuniones... ¿Tienen algún punto fijo junto al mar, junto a una montaña? No, depende de la situación. Se pueden hacer cerca del mar o cerca de un río. O sea, hay purificaciones que se hacen primero la limpieza en el mar o en el río con el agua, después se pueden estirar en la tierra para recoger la energía de la tierra, se colocan velas o pasan por encima del fuego para seguir todos los pasos astrológicos y entonces fumigarlos con inciensos y pasan por lo que es el agua, el fuego, el aire y la tierra. O sea, la tradición más esotérica o más oculta o más brujeril, y claro, no hay un sitio, cada uno se lo busca y casi siempre cuando es en esta parte es bastante oculto, o sea, se hace entre compañeros, ¿no? ¿Y se hacía algún tipo de sacrificios o algún tipo de danzas especiales? Las danzas que se hacen es significando el sol, girando alrededor y en grupo, o sea, cogidos por las manos alrededor de la hoguera, y una de las danzas que todavía dura en España es lo de la sardana, que van cogidos, que es una invocación al sol para recoger las energías del sol. Ah, el origen de la sardana es este. Sí. Ah, no sabía. O sea, se da vueltas pidiendo al sol, porque es que el día de la noche de San Juan es cuando el sol empieza a morirse. O sea, el día siguiente empieza a ser más corto el sol. La noche de San Juan es la noche más corta. Más corta, más corta. Entonces, el sol a partir de ese día empieza a ser más corto. Y es cuando el año se va languideciendo hasta llegar al 21 de diciembre, que es cuando empieza a nacer otra vez el sol. Por eso es el nacimiento de Jesús, lo tienen puesto en el nacimiento del sol, que es el día 21 de diciembre. Y además nosotros celebramos el 24. Porque la religión cristiana ha cambiado los santos paganos por los santos cristianos, cambiándole algunas fechas. O sea, por ejemplo, San José lo ponen 2 días antes y es el 21 de marzo. Además que ya sabes que toda la vida tiene un retraso. O un adelanto. Por 3 días. Por 3 días es lo mismo.
Las vibraciones son las mismas. Oye, Juan, ¿qué significación tiene el agua y el fuego en este tema? Concretamente el agua y el fuego. El agua es purificación. O sea, ya San Juan Bautista era el purificador. El fuego también es purificación. También es purificador. Van muy unidos. O sea, uno quita y el otro da fuerza. Creo que tú nos podías hacer una demostración sobre el fuego, Sí. Sí. aquí ahora mismo ante todo el público. Una pequeña demostración porque... Yo no quiero que te quemes vivo. No, vivo no. Vamos a ver. Coge una cerilla, enciendes una Una antorcha. antorcha. Y hay que tener hambre. Hombre, hambre es para comérsela. Juan, me está fijando con atención en cómo lo hacías, con la precisión que lo hacías, la delicadeza que lo hacías. Si yo lo hubiera o lo hiciera exactamente igual, yo me quemaría. Si tuvieras la misma fe que yo, no te quemarías. Pues la verdad es que no tengo esa fe. Entonces te quemarías. Bueno, pues estas han sido las palabras de Juan Bosch López. Y hablamos con este Sol, que es Sol Cano. ¿Qué hay, Sol? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Escuchando todo Dinos, Sol. Hablemos de algunos casos que continúan siendo una incógnita, como el de la conocida desaparición del chico este de Somosierra. Aquello fue un accidente, se rompió el coche, cayó una cuneta, Sí, y resulta hace- que del chico no quedó ni rastro, ni huellas, ni nunca más se supo de él. Nunca Un más. chico además que te años tenía, 11 o 12, ¿no? 11. 11 años. Hace ya bastante que estos temas los dejé, pero recuerdo que estuve bastante tiempo investigando este caso y algún otro para una revista de aquí de semanal. ¿Y por qué lo dejaste? Porque me he dedicado a otros temas. ¿Más En interesantes? realidad, no, más interesantes no. Aquella fue una época increíble. El tema de las desapariciones, como sabéis, bueno, pues ha continuado. Lo que pasa es que era un momento muy álgido en ese asunto. Empezó con este muchacho, con el niño que iba con sus padres en un camión cisterna en Somosierra, tuvieron un accidente, todos sabemos, porque lo han contado los periódicos y en todos sitios ha salido, que el crío desapareció por completo, pero desapareció físicamente, no como se ha contado, en el ácido que iba en la cisterna, por supuesto no, porque no se partió la cisterna en ningún momento. Y ha habido luego muchísimos otros casos, este se ha dado muchísimas vueltas, pero realmente se le buscó hasta debajo de las piedras. La juez que había entonces, la Guardia Civil, peinaron, rastrearon la zona. Yo estuve desde el primer momento en el caso, encargado por la revista donde trabajaba, y bueno, no se pudo hacer más. Los padres murieron y la familia entera de un pueblito de Murcia, con toda la gente de por allá, vinieron a ayudar a la búsqueda de Juan Pedro. Y no apareció nunca. Es decir, que luego se reabrió el caso, nunca jamás la juez lo dio por acabado. Cada vez que salía un indicio, la familia y fotografías las repartieron por todos sitios, toda España. Bueno, es un caso que lo he seguido muy a fondo hace muchos años y sin embargo me acuerdo porque fue en el 86. ¿Y qué tipo de explicación se puede dar a esto? Ninguna. Han dado toda clase de explicaciones, pues lo de la tercera dimensión o la cuarta, bueno, no sé, por ahí los expertos que lo digan. Han dado montones de... Otras, claro, fuese que un secuestro casual, porque desde luego para ser un secuestro tenía que ser casual, alguien que pasase, lo recogiese. Sí, pero de todas formas, un secuestro de otro Pues claro, y bueno, parece ser que del crío no se encontró nada en el camión. Por supuesto, el ácido no acabó con él, porque no es posible, incluso hicieron una prueba en los laboratorios de la Guardia Civil. En fin, más detalles, no ha aparecido nunca, nunca. Incluso una vez fuimos a Málaga
con una mujer que la revista contrató, una divina, porque decía que con un péndulo, pasándolo por los mapas de Málaga y tal, de la zona donde ella creía que estaba, según hecho cartas y tal, y tampoco, nada, imposible. ¿Y cómo fue el caso del joven pintor de Málaga? El joven pintor de Málaga tengo yo menos sobre el tema, pero bueno, también fue una cosa pero bastante similar, reciente también. Se marchó después de estar preparando una exposición, algo así, de su casa a ver la exposición una tarde. Este era mayor, debía tener 14 años ya, y bueno, era un crío bastante espabilado, pintaba muy bien y todo el mundo lo sabe, pero también ha visto sus cuadros en fotografías y tal. También lo investigamos con la policía, nos ayudamos en plan periodístico y tampoco se sabe, pero tampoco ni rastro. El crimen de los Galindos, ¿cuántos murieron allí? Ese no lo llevé yo personalmente, pero bueno, estuve bastante enterada a través de nuestra querida Margarita Landi, que es una de las investigadoras del tema. He hablado con ella. Quiero recordar que Margarita Landi estuvo en el primer programa nuestro. Me lo ha dicho. Dice, darle recuerdos que... Sí. Entonces, bueno, pues ella lo llevó muy a fondo porque es una mujer, ya sabes, y yo estaba en ese momento con ella también trabajando en temas de estos. Bueno, ese tema, ya se sabe, va a prescribir ahora porque hace ya 18 años que se cometieron aquellos 5 crímenes. Parece ser que fueron más de 2 personas en un cortijo andaluz que iban por uno determinado y bueno, pues como iban apareciendo personas que se iban dando cuenta de las muertes, inmediatamente iban, como se dice en el argot, cargándose a los demás, hasta 5. Y creo que luego fue bastante desastrosa la investigación porque se encontraron con todo aquel bochinche la Guardia Civil concretamente, un cabo y 4 números, algo así, y cuando eso pasó a la policía ya era un desastre de trozo de pruebas y de todo. ¿Y estos casos, cuando pasa cierto número de años, se archivan, se dejan o siempre se siguen lentamente investigando? Pues bueno, según los expertos y la policía, sí, siempre que hay un indicio se vuelve a abrir otra vez el caso. Tienen que haber indicios bastante serios para que el juez decida otra vez abrir el... Ya para terminar contigo de momento, Sol, dejaste aquellos casos y ahora te has dedicado a otros casos, a otras cosas. Sigo con temas interesantes también, porque ahora me estoy dedicando desde hace bastante ya, bueno, a ver, aunque viajé mucho y estuve por la zona de Latinoamérica y tal, pero los temas de medio ambiente, de ecología, que cuando vas por aquellos países que parece que son tan maravillosos y tan inmensos, y lo son, pero los destrozos que se están haciendo a uno le impacta, y cuando ya luego llega a Europa y vemos cómo está el asunto aquí, pues tenemos que apoyar todo el tema ecológico como sea, y ahí estoy, y haciendo cosas para niños también, de alguna manera. Qué bonito y qué sano es haber hablado con Sol Cano. Esta conversación, cuando es tan interesante. Desde hace siglos y particularmente en las postrimerías de este siglo, que parece que ha tenido un resurgir increíble. ¿Se sabe ahora más que nunca de esto o se sigue...? No, se sabe muchísimo más que antes. O sea, infinitamente tenemos una perspectiva histórica y tenemos además estudios de ciencias paralelas a la historia, como puede ser, la parapsicología, nos aporta cantidad de datos. Y bueno, ya podemos situar el fenómeno en un contexto muy determinado, con unas coordenadas sociológicas y cosas de estas que, bueno, pues por ejemplo hace 100 años pues simplemente se le ponía la etiqueta de cuestiones supersticiosas y tal, y se dejaba a un lado y no se investigaba. Pero la tendencia al mal de la brujería es un estereotipo. Es evidente, un estereotipo que tiene su raíz en un rechazo cristiano a la brujería, no tanto por la brujería en sí, sino por lo que supone de reminiscencias de una religión anterior, es decir, del paganismo. O sea, las brujas en realidad se consideran brujas desde el momento en que se les supone que tienen pactos con el diablo. Pero esto es algo que no se ha demostrado nunca históricamente. Las únicas pruebas que se tienen de ello son los procesos brujeriles, que como se sabe, la Inquisición, pues para sacar una confesión utilizaba tortura y demás historias, y claro, la gente decía cualquier cosa. La Inquisición hacía una cosa muy curiosa con las brujas, algo que desde luego es inimaginable. Decía: a esta bruja le vamos a atar una piedra al cuello de 100 kilos.
Y decía, si no es bruja, una piedra de 100 kilos y la arrojaba en un río. Y, si no es bruja, se salvará. Pero si se ahoga, es que es bruja. Yo creo que con una piedra de 100 kilos al cuello en un río, Claro, hay que ser no muy brujo para salvarse. evidentemente. Estos son las famosas ordalías o juicios de fe que se dan pues también, por ejemplo, en la brujería africana. Bueno, pues hay procesos muy similares en ciertas tribus que vienen a ser prácticamente lo mismo. Es decir, hay unas constantes en el espíritu humano que se dan en épocas en las cuales no hay libertad, en las cuales hay pues oscurantismo y todo esto, pues el ser humano reacciona igual en todas partes, ¿no? Antes la brujería se situaba al margen de la ley. Hoy también está considerada al margen de la ley. ¿No? O sea, está castigada por el Código Penal. ¿Ser brujo o bruja? Bueno, de hecho no, porque lo que ocurre es que ahora el brujo o mago, que es que hay muchas formas de llamar a estos personajes, ¿no? No van por la vida diciendo que son brujos, dicen que son adivinos o Pero no hay que son confundir a pitonisos. los magos con los brujos, porque si no los niños dirán que ya ven los reyes brujos. Bueno, es que en realidad es lo mismo. Justamente el apelativo de brujos es un prejuicio hacia el mago. O sea, en realidad es la misma cosa. Tú me has dicho hace un momento que incluso hay ahora una escuela de brujos. Sí, bueno, yo dirijo una enciclopedia que se llama Satanismo y Brujería, en la cual pues hemos dado en las páginas centrales una escuela de brujos, ¿por qué no? Claro, efectivamente. ¿Existe una escuela de brujos en España? No existe una escuela de brujos, existen escuelas de brujos en varios países, en Italia existen varias de ellas, en Inglaterra también, en Estados Unidos muchas, y en España lo único que hacemos es facilitar una serie de prácticas. ¿Y en qué consiste una escuela de brujos? Por ejemplo, yo mañana quiero ir a una escuela de brujos, ¿no? Sí. Y llego y digo, how do you do? Well, I want to ser brujo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué me enseñan? Bueno, pues... ¿Qué me exigen? ¿Qué me piden? Sí, no te exigen nada, ni te piden nada, o sea, simplemente que sigas un programa. Un programa que en el fondo es muy sencillo, o sea, es, bueno, pues aprender diversas técnicas de adivinación, utilizar, por ejemplo, el tarot o la bola de cristal o tal. O sea, en realidad se reduce a eso. Luego hay otra serie que es, un poquito más, menos seria, más cuestionable, que es la cuestión de las invocaciones y estas cosas en las cuales el mago o el brujo pretende ponerse en contacto con digamos, las fuerzas subterráneas de la vida, por explicarlo de alguna manera, o sea, por no darle un matiz metafísico o religioso. Y bueno, este es un terreno un poco más escurridizo, pero en principio pues se dan los sistemas que aparecen en los grimorios, antiguos libros de magia, en los cuales se facilita el modo de intentar esas experiencias. ¿Los brujos de hoy día se pueden reconocer entre ellos sin hablar? Bueno, algunos sí y otros no, pero evidentemente existe una cierta sintonía entre ellos. Hay quien practica la telepatía y entonces es posible esa comunicación, y hay quien no. O sea, en realidad el mundo de la brujería es muy extenso. O sea, Sí. La gente, sin embargo, siempre asocia la brujería con el mal. Claro. Dice, es un brujo, una bruja, mal. Pero ¿hay algún tipo de brujería que tiende a hacer el bien? Por supuesto que sí, o sea, y además yo diría que la mayoría de los magos o brujos tienden al bien, porque, o sea, el que conoce verdaderamente el secreto de la magia sabe que una de las bases fundamentales de este arte, porque no es una ciencia, es un arte, es que el mal que uno hace indefectiblemente regresa a uno. Entonces pretender utilizar, qué sé yo, pues la energía diabólica o los diablos o cosas de estas para beneficiarse, pues es como tirar piedras contra su propio tejado. O Y sea, es la cierto gente... que se puede hacer daño mediante la brujería, eso de muñecos atravesados con alfileres y con objetos personales del individuo, Sí. que le hacen daño a ese individuo. Bueno, esto efectivamente se puede hacer daño siempre y cuando el receptor de alguna manera participe en el mismo tipo de creencias que el emisor. Es decir, el peligro de hacer daño en la brujería es creer en ella. O sea, en el momento en que uno está ajeno a ese tipo de creencias,
pues por mucho que O sea, le pinchen a alguien uno me una quiere- muñeca, no. Si alguien nos quiere hacer daño por la brujería y no creemos, no hay efecto. La mejor defensa contra el mal brujo, desde luego, es no creer en este tipo de cosas, ¿no? Pues ya saben ustedes todos, cuando alguien les eche mal de ojo o piensen que le están haciendo un daño por brujería, no crean en la brujería y el brujo habrá perdido el tiempo. Estas han sido las sabias palabras de José León Cano. Con Ignacio Bragulat. ¿De dónde eres, Ignacio? Soy de un pueblecito de la Costa Brava, de Tossa de Mar. Catalán, porque el apellido no puede ser más Se catalán, nota ¿no? un poco, ¿no? Bragulat. Vamos a ver. Tú creo que has sufrido una experiencia, digamos, de tipo ovnico, ¿no? No, más que de tipo óvnico, fue una experiencia paranormal. La primera experiencia que tuve paranormal me sucedió hace 12 años, cuando tuve un accidente de circulación. Fue muy fuerte el accidente Cuéntanoslo. y, sí, empecé a contar, y quedé bastante tiempo inconsciente. Entonces, no me acuerdo de nada, ¿no? Todavía no me acuerdo de nada de este accidente. Solo y desperté en el hospital cuando me sacaban cristales de la cabeza, porque rompí todo el parabrisas. Pero lo que recuerdo muchas veces, y recordé al cabo de un tiempo, muy poco tiempo, una imagen que me venía repetida, que ahora me parece, entre lo que he estudiado, que es una especie de desplazamiento astral. Yo mismo me veía tumbado en el suelo y allí con la gente que me estaba ayudando, los de la Cruz Roja, y viendo como la sangre me salía de la cabeza. Incluso yo mismo me tocaba, me miraba y no tenía nada, pero era yo que estaba arriba. ¿Me entiendes? Y Digamos que tú te habías salido de tu cuerpo sí, lo considero sí. y veías tu cuerpo Sí, al margen de ti mismo. sí, sí, me estaba viendo a mí mismo. Además, este tipo de experiencia ya nos lo ha contado otras gentes. Sí, tengo entendido que ha sucedido a mucha gente, sobre todo en accidentes, estando a punto de morir y que en cierta manera han vuelto a la vida. Pero el mío no fue tan fuerte. Pero no sé si fue a raíz de este accidente, no lo sé, porque sigue siendo un misterio. Al cabo de unos años, hace 7 años, se me empezaron a despertar las facultades paranormales. Entonces eran sensaciones fuertes, incluso molestas, porque ibas por la calle y a veces una basura, pues olías, te ahogabas. Entonces me puso en contacto con parapsicólogos, con un tarotista, en principio, y sí, me confirmaron que era el despertar de unas facultades paranormales que ahora en estos momentos, yo antes, perdona, no creía en nada, ni de tarot, nada. Y ahora he estado estudiando parapsicología, control mental, y en estos momentos estoy colaborando con un gabinete esotérico en Barcelona. Practico el tarot, el péndulo, y sobre todo lo que estoy practicando ahora es la sanación a distancia. ¿La que me has dicho? Sanación. Sanación. Por lo visto, tú viste, creo, una luz intensa que te envolvió antes del accidente. No. Antes del accidente es que no recuerdo nada. Antes del accidente, nada. Nada. Ni después. O sea, me desperté ¿Y en el esa hospital. luz envolvente, cuándo la viste? Esta luz envolvente la vi un día cuando estaba en la playa. Fue una luz que me sorprendió, pero no me molestó. Esa luz, tú estabas en una playa. Sí, estaba en la playa normal, Se supone que de día y con mucha gente. de día con mucha gente. ¿Y alguien más, además de ti, vio esa luz? No. O sea, pero yo ahora lo considero que era una carga de energía. Porque lo que estoy haciendo yo, trabajando ahora bastante, investigando, trabajo mucho a nivel alfa. Nivel alfa es un nivel alterado de conciencia, de relajación profunda, en el cual cesamos toda actividad física y
pasamos del estado normal que estamos ahora todos, o casi todos, algunos que estén en el estado alfa también sin saberlo, del estado normal beta a alfa. Que entonces conectamos con la conciencia universal. Y a partir de aquí podemos empezar a arreglar nuestros problemas y ayudar a mucha gente. Tanto para sacar defectos que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, y es un estado de conciencia muy agradable. ¿Tú crees de unos extraterrestres? Me has hecho una pregunta que no sé, puede ser que... Es que nosotros también puede ser que seamos extraterrestres. Yo conozco a muchos que sí parecen extraterrestres. Y tanto. Y ahí siguen, en el gobierno. Ah, pero resulta que los hemos puesto nosotros. Sí, porque como también somos extraterrestres. Claro. Bien, bien. Han oído ustedes a Ignacio Bragulat. Sí, ¿A qué cosa se refiere? pues lo de la playa. Me pasó una vez. Entonces, por lo que he podido observar yo, era captación de energía, que no lo podía entender ahora, pero ahora lo puedo entender porque no me ha pasado más. Pero es un sistema que estoy utilizando para captar energía cósmica cuando estoy a nivel alfa. Entonces visualizo una luz blanca y brillante, energía pura, que se va apoderando de todo mi cuerpo. A partir de aquí puedo fortalecerme yo mismo y ayudar a otras personas, canalizando esta energía hacia otras personas. Bien, segunda pregunta, ¿quién la va a hacer? Aquí el primer invitado. Que si las cuevas valen dinero entrar o no valen dinero. No, en absoluto. Es totalmente gratis y no se cobra nada. Si quiere tomar un café por Titucia, se lo puede tomar en cualquier establecimiento, tanto en el mesón que hay al lado como... Muy bien. Gracias. Nada. Ya saben, es gratis el viaje a Titulcia. Tercera pregunta. ¿Sí? Al quinto invitado, ¿el mal de ojo siempre es a los niños pequeños o a personas mayores? Perdón, no he entendido bien. El mal de ojo, que si siempre se lo echan a los niños pequeños mayormente o a personas mayores. Bueno, precisemos, o sea, la creencia en el mal de ojo es una creencia universal. Es muy curioso porque prácticamente los pueblos de cualquier cultura, de un lado a otro del Atlántico, y bueno, y de pueblos que no se han conectado nunca entre sí, creen prácticamente las mismas cosas, ¿no? O sea, es una creencia universal, es posible, según esa creencia, yo no digo que crea o no en ello, pero digo que existe esa creencia universal, según la cual es posible que determinados personajes sean capaces de embrujar tanto a niños como a personas mayores.